Bueno, ya estamos en horario, vamos a ir arrancando y bueno, se irá sumando el resto de los que se inscribieron a medida que se vayan, los voy a ir admitiendo a medida que se vayan anotando. Bueno, buenos días a todos, gracias por participar de esta charla titulada ¿En qué invertir, dado el contexto local e internacional? Bueno, veo muchísimas caras conocidas, otras que no, así que voy a presentarme. Mi nombre es Federico Epstein, soy coordinador comercial de Mercado de Capitales en LBO. LBO es una liga integral con más de 20 años de experiencia en el mercado, tanto en lo que es mercado de capitales como mercado granario. A su vez también somos ACDI, que somos agentes de colocación de fondos comunes de inversión. Y bueno, y a través de distintos acuerdos que hacemos con las distintas compañías de fondos, nos posibilita ser un canal de colocación de fondos. Hoy vamos a estar compartiendo esta charla, bueno, con los chicos de los fondos comunes de inversión de Balance, con quienes, bueno, ya el año pasado justo recordamos con los chicos la charla que habíamos brindado, y bueno, hoy de nuevo. Con ellos venimos trabajando ya hace varios años y nos han demostrado, la verdad, un nivel muy alto de profesionalismo en la administración de cartera. Hoy en día, ya todos sabemos, estamos viviendo una época bastante complicada por el COVID. Puntualmente, bueno, en Argentina nos afecta más que al resto del mundo por cuestiones económicas, inflación, tipo de cambio, desempleo, cuestiones políticas. Ahora en octubre hay elecciones, cuestión de salud, que bueno, no llegan todavía todas las vacunas para vacunar a toda la población, y bueno, y otras cuestiones. Pero bueno, vamos a dar la palabra ahora a Daniel Vicien, quien se desempeña como director comercial de los fondos comunes de inversión de Balance, para que, bueno, dé paso a la charla. La modalidad de la charla, como les comenté antes, es que todos se muteen en lo posible para no escuchar ruidos de fondo y ruidos molestos, y a su vez todos los que tengan consultas, preguntas o quieran acotar algo, lo van a poder hacer a través del chat, y bueno, yo voy a estar moderando y sobre la marcha o al final de la charla la idea es ir respondiendo las distintas consultas o preguntas que tengan. Así que bueno, no los demoro más, le doy la palabra a Daniel. Gracias, Federico. Buen día a todos. Gracias a ustedes por estar acá. Yo, si no les molesta, voy a apagar mi cámara porque no les agrega nada verme a mí. Así que, bueno, espero no aburrirlos. Cualquier cosa me dicen por el chat. Entonces, vamos para adelante. Vamos a hablar un poco primero de la evolución de la crisis y la pandemia. Yo creo que a Balance lo conocen, pero más importante es que conozcan a nuestro partner, que es LBO, con el que ustedes trabajan y con el que nosotros trabajamos hace muchos años. Fue de los primeros partners que tuvimos dentro de los fondos y hemos viajado varias veces cuando se podía hacer presenciales a dar charlas con ellos a los clientes de LBO. Así que, bueno, vamos para adelante. Les tiro rápidamente, vamos a hablar muy rápido de la pandemia porque es algo que nos afecta a todos, un poco el contexto local e internacional, y después hablamos de qué invertir, que era la charla, y como dice Federico, vamos después a responder las preguntas. Si quieren, vayan mandándolas por el chat, que arriba que tienen en el chat, lo tienen ahí. Entonces, estos son los datos del día de ayer, y fíjense la realidad de los casos por millón, el promedio de 7 días. Uruguay parece que dio vuelta la segunda ola, Argentina estamos ahí, el promedio móvil en los últimos 7 días se aplanó o por lo menos bajó. Chile bajó muchísimo más, Brasil bajó más, y Estados Unidos y Reino Unido los bajaron muchísimo. ¿Esto por qué pasa? Fíjense, en el anterior no puse Israel ya llegó a 0 en casos nuevos, pero Israel llegó a la inmunidad de manada, y esto depende muchísimo de lo que hablan los expertos, que es vacunas y testeos. Entonces, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, y fíjense por qué pusimos Chile, porque Chile ya está llegando a un número muy interesante en cuanto a vacunación de su población, ¿sí? Con la vacuna de Pfizer, y Uruguay también está creciendo muchísimo en lo que es la vacunación de su gente. Alemania, con la que nos comparamos, tiene el doble de vacunación en cuanto a porcentaje de población que nosotros, y por eso cuando vemos, Alemania tiene muchos menos casos que nosotros cada millón de habitantes. Es decir, va de la mano. Y Brasil viene de la mano nuestra. Si vemos, lamentablemente, las muertes han bajado en todos estos países. Nosotros seguimos subiendo porque todavía estamos cerca del pico de la ola. ¿Esto qué es lo que queremos decir? Que hay países que están pasando esta crisis, y le están pasando en parte y muy importantemente en
tema de vacunación. Entonces, la vacunación es importante para generar ¿qué? Para generar una mejora en toda la situación económica que podemos tener. Entonces, vamos a ver lo que es el contexto local rápidamente. Y este contexto local, yo estoy usando mucho las cosas de unos asesores nuestros, que son los 1816. Fíjense que el financiamiento neto es importante en cuanto a giro que se hace, está el déficit financiero, que fíjense que hay un déficit, el déficit es menor al del año pasado, al de la pandemia. Fíjense que con respecto a un año para atrás se ha hecho un poco una reducción. Esta reducción más importante tiene que ver con el ajuste que se hizo sobre las jubilaciones. Esa es la realidad. El ajuste sobre las jubilaciones permitió una reducción del déficit fiscal, pero el financiamiento sigue estando atado a la emisión, porque el mercado no llega a financiar todo. Hoy hay otra licitación, esperemos que la licitación sea exitosa, pero la realidad es que si no consigue financiarse con deuda, el gobierno tiene que, o el erario tiene que financiarse con emisión. Y esa emisión es lo que finalmente nos va a generar inflación. A la derecha está en qué se está cómo se está financiando con deuda. Y fíjense que ya más de 2/3 de la financiación está a tasa cero. Con Federico hablábamos del interés que hay de los clientes y de los inversores en general por invertir a ser, y esto viene atado primero de la inflación creciente y segundo, de que los otros instrumentos están siendo negativos respecto a la inflación. El tipo de cambio, si lo vemos a la izquierda, los últimos días se aceleró, esto es hasta el 21 de abril, y ya tanto el dólar paralelo, diríamos, el MEP o el contado, ya pasó al dólar solidario y al blue, entonces se está un poco normalizando. Hoy viene el ingreso de la primera parte del impuesto a las grandes fortunas, veremos cómo le da como resultado en cuanto a financiación. Y lo más importante es a la derecha, y esto para tener en cuenta para aquellos que piden cobertura contra devaluación. La devaluación, fíjense, la devaluación diaria, y la devaluación diaria, el promedio de 5 días, cuando lo miramos para atrás, ha bajado a niveles que hoy está, los últimos 5 días se está dando 24% anual. Es decir, es como que la devaluación no está acompañando a la inflación. Anteriormente y en los principios de año, hasta principios de este año, desde el año pasado, la devaluación acompañaba a la inflación y uno decía, me cubro con dólar porque el dólar además me cubre la inflación. A partir de este año, como se bajó, siendo, acuérdense, año impar, año eleccionario quiere decir usamos la economía para hacer política, y la política entonces lo que dice es, si tenemos inflación va a repercutir sobre el resultado de las elecciones, entonces lo que hacemos es reducimos la devaluación, y esta la contraparte es que el gobierno tiene que estar vendiendo cada vez más dólares a importadores, porque es un excelente momento para los importadores para traer lo que se quiera, no para los exportadores, para los importadores. Ustedes por la región, muchos de ustedes son exportadores, lamentablemente, pero ese es el momento de los importadores de introducir mercadería barata. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces con las reservas? ¿Qué es lo que decimos? Fíjense, esto es qué pasó a la izquierda en marzo y abril. Y en marzo y abril de este año, lo que hemos tenido es, hay compra de divisas, todos estos días ha habido compra de divisas por parte del gobierno. Sin embargo, se ha tenido que pagar a los organismos internacionales, al sector público, pero lo que hemos tenido es un crecimiento de las reservas. Las reservas están creciendo. Sin embargo, a la derecha, pese a que que fortalecen las reservas y que se redujo el déficit fiscal, las expectativas de inflación, dado la financiación del déficit, están muy altas. ¿Sí? Recuerden que el mes pasado fue 4,8%. Y algo interesante para ver es, los mercados se mueven por expectativas. Y las expectativas tienen que ver con lo que se espera que haga un gobierno, no lo que debería ser, sino con lo que creemos que va a hacer. Y fíjense a la izquierda cómo se ha deteriorado el índice de confianza. Y el índice de confianza, ¿por qué es importante? Porque nos dice lo que cree el mercado que va a hacer el gobierno. ¿Y qué es lo que cree el mercado? Y que no hay un plan de largo plazo,
que no hay un plan para reducir el déficit fiscal, que en la última entrevista que tuvo el ministro Guzmán dijo que el plan que tenía, el plan económico era aumentar la compra de vacunas, y seguimos sin tener un panorama claro de hacia dónde va la Argentina de mediano plazo y mucho menos de largo plazo. Y ese plan ni siquiera se está hablando con la oposición como para hacer un consenso, que es lo que pide el fondo. El fondo pide un consenso de todos los grupos políticos y que hagan un plan a 20 años. Imagínense lo cerca que estamos de cumplir con esto, ¿no es cierto? Los bonistas acordaron, es cierto, una renegociación de la deuda, que fue, terminemos de negociar, no nos importa, no nos pagás carry por 3 años, total, cuando cambie el gobierno, veremos si vienen mejores situaciones, porque la negociación fue tan mala que hoy andan en el orden de los 30 y tantos dólares, es decir, un riesgo país alrededor de los 1.600, no significa que la negociación haya sido buena. Es decir, Argentina no está en los planes de ningún inversor internacional. Fíjense a la derecha, y por eso lo pongo, justamente en consonancia con esto, lo que son las expectativas, los bonos de a 30 a 2030 desde de Ecuador y Argentina estaban más o menos parejos o rendían más o menos por ahí. Pero fíjense qué pasa el día que se ganan las elecciones en Ecuador. Un presidente que lo único que dijo es, voy a ordenar la economía. No presentó un plan, no dijo nunca más que eso, pero se supone, y las expectativas es que es pro mercado, ordeno la economía, y entonces el riesgo país le cae, fíjense, le cae, hoy está más o menos en 800, y le bajó muchísimo el riesgo país, pero así inmediatamente, como si hubiera reestructurado deuda. Lo que hizo fue reestructurar expectativas. Y esto es lo que tenemos que hacer en la Argentina, lograr, en todos estos mercados lo que importa es que haya demanda, y si no hay demanda estamos mal. Entonces, lo que tenemos que lograr es generar expectativas que generen demanda de los bonos o de la deuda. ¿Cómo estamos en cuanto a todo lo demás? Y bueno, estamos ahí, Argentina está, Uruguay había tenido medidas más restrictivas, ¿sí? En cuanto a movilidad, si miramos a la izquierda. Ahora Argentina seguramente esto ha crecido mucho porque hemos hecho muchas restricciones y la muy buena noticia es el precio de la soja. El precio de la soja lo tenemos en máximos, se está manteniendo en estos valores muy altos y va a seguir. Esta es una buena noticia para el gobierno, esta es una buena noticia para los productores. Y otra noticia que tenemos que mirar, y con esto voy a cerrar el mercado local, es el tema de, fíjense un tema que no tenemos a veces tan presente, y es en su momento, cuando estaba Caputo en un momento que necesitaba financiación y que estaba todo muy complicado, le colocó a Templeton y a PIMCO algunos bonos y le colocó y los convenció de comprar los famosos botes, todos a los botes. Y entonces la realidad, ¿qué pasó en ese momento? Que vencían y son en pesos. Entonces, fíjense que todos esos bonos soberanos y provinciales en pesos que compraron Templeton y PIMCO tiene un fondo, por ejemplo, que es el PIMCO Income Fund, que es un fondo de 300.000 millones de dólares, que 1 o 2% de ese fondo todavía lo tienen bonos argentinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están venciendo esos bonos y a medida que vencen esos bonos, esta gente está siendo contado con liquidación y se va. Entonces, no renueva en pesos y se va, y tampoco compra dólares. O sea, hace un contado, como pueden hacer ustedes, y se lleva los dólares. Eso es lo que está moviendo en parte la cotización del contado para que suba. El contado había bajado por otro lado, por el tema de, y había estado estable, por el tema del dinero que ingresaba por el impuesto a la riqueza de la gente que tenía el dinero en el exterior. Pero la realidad es que a medida que eso se vaya y solo haya demanda de salida, el contado se va a mover hacia arriba. Si miramos un poco las curvas, y estos son datos a esta mañana, de la mesa nuestra de esta mañana, repasemos rápidamente. La curva SER, fíjense qué interesante, la curva SER está por arriba de la inflación, ¿sí? La inflación que esperamos proyectada está a 55%, con lo cual es una inflación muy alta. Y fíjense que por ahora tenemos bonos, como son los bonos más cortos, que están por arriba de la curva, o en largo tenemos el DICP que está por arriba de la curva. Es decir, algunos bonos todavía están funcionando bien y están dándonos inflación más un porcentaje. En el último gobierno de Cristina Kirchner,
los bonos rendían inflación menos 7, menos 8, menos 10, dependiendo del bono, con lo cual los bonos todavía tienen una capacidad de apreciación. En tasa fija, los bonos, fíjense que están rindiendo muy por abajo de la inflación, por eso los cortos están rindiendo 35 a 40% anual, y los bonos más largos estarían un poco mejor, pero eh, ponerse en un bono al año 26 es esperar que la inflación baje, ¿no es cierto? La Badlar está ahora en 34 y fíjense que la Badlar, los que son variables a Badlar, cuando le sumamos el spread, están muy por abajo de la inflación. Uno para ganar a la inflación debería estar comprando el bono de Provincia de Buenos Aires. La realidad es que es otro riesgo Provincia de Buenos Aires que todavía está reestructurando, con lo cual tampoco muestran demasiado atractivo. Y los dólar link, hoy es preferible hacer un sintético, ¿sí? De comprar un bono, son los tres de abajo, comprar un bono y venderse en el ROFEX o ponerse largo en el ROFEX, y eso les puede dar hasta 10% por encima de la devaluación. Entonces, conclusiones. Los hard dollar está negativa la curva y de esto ya hablamos. El gran tema acá es pasarse de ley o no ley, y eso lo hablan con Federico dependiendo de dónde están, entre pasarse de ley de Argentina a ley de Nueva York o de pasarse de los cortos a los largos. Y eso depende del momento y para cada uno, no vamos uno por uno, pero creo que esto lo ven con Federico perfectamente cuando quieran hacer ustedes un swap de bonos. En hard dollar existen oportunidades, esto lo vamos a ver más adelante, en empresas de interesante crédito, de buen crédito, que tienen tasas realmente muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Los indicadores de alta frecuencia aún muestran que la inflación no está a la baja. Puede ser que junio mejorara un poco la inflación, pero con la emisión que estamos teniendo va a ser complicado mantener esto, ¿sí? El peso lo está devaluándose muy por debajo de la inflación, a menos de la mitad de la inflación, con lo cual no es una alternativa. El dólar alternativo está lateralizado, aunque en los últimos días se empezó a mover. Tenemos un riesgo país en torno a los 1.600, sube y baja. Cuando el riesgo país sube, o sea, sube el precio de los bonos, aprovechan los que estaban los fondos del exterior para vender y salir. Esa es una triste realidad y por eso cuando vemos que tiene picos para arriba los bonos, es que lo que tiene es que están consiguiendo salida los fondos internacionales. No hay noticias concretas de acuerdo con el fondo y con organismos. Este año tenemos pagos a organismos. Y la realidad puede ser que haya por desgaste una negociación, pero no esperemos una negociación importante a largo plazo que nos dé vuelta, porque Argentina debería cambiar, o el gobierno debería cambiar los planes a largo plazo para conformar lo que el fondo quiere. El PSRA sigue comprando dólares, con lo cual crecen lentamente las reservas. Este año tenemos elecciones, lo que limita un poco la devaluación, por lo menos hasta las elecciones. El precio de los commodities está muy bien y, como yo decía, no hay ningún plan de largo plazo. Entonces, es difícil que si no hay demanda, suban los activos. Es decir, todos los activos dependen de compra-venta y si no hay volumen de compra, estamos un poco complicados. Entonces, ¿qué pasa en el internacional? En el internacional lo que tenemos es que están bajando las restricciones porque está aflojando la pandemia y está subiendo la actividad. Si miramos a la izquierda y las restricciones, fíjense cómo Estados Unidos, que hace un año tenía un 80% de restricciones, ahora está en 40%, es decir, ha liberado muchísimas cosas. Entonces, al Estados Unidos, al liberar, y fíjense que todos los países liberaron prácticamente, a la derecha lo que tenemos es el índice de los gerentes de compras, ¿sí? Y fíjense, los gerentes de compra, como está por arriba de 50 es expansión y por abajo es contracción. Y fíjense en marzo, ¿sí? Estados Unidos tuvo ya en marzo un índice de 59,7 compuesto, con bienes al 59, servicios al 60, es decir, está muy en expansión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mira la Fed? La Fed, que está en este momento reunida y se espera que se produzcan las minutas en los próximos días, lo que la Fed mira son dos cosas. Mira la recuperación del empleo, que para ellos es lo más importante, el empleo, y después la inflación. Ustedes saben que en el mundo, cuando uno oye a los analistas internacionales, lo que dicen es, la inflación no nos preocupa tanto porque sabemos y es muy fácil bajarla, lo difícil es subirla, tenemos mucho más miedo a la deflación.
Probablemente deberíamos pedirles la receta porque nosotros no hemos logrado nunca llevarla ni siquiera abajo del 20, pero bueno, eh, para ellos uno los oye y se mata de risa como se está riendo Federico, pero la realidad es que en el mundo el miedo es a la deflación y no a la inflación porque saben cómo controlarla. Por ahora, para el gobierno americano, para la Fed, más que para el gobierno, el tema está en aumentar el empleo. Y fíjense cómo había bajado muchísimo el empleo. Estados Unidos había llegado a un 14,4% de desempleo y tuvo el crecimiento de empleos en marzo de 900.000 empleos. Y lo interesante es, fíjense, marzo contra marzo, la de la derecha, cómo fueron, dónde cayó el empleo. Y lo que más cayó es en ocio, que era lo que nosotros creíamos y lo que uno puede prever. ¿Y por qué uno puede prever esto? Y por el cierre de los restaurantes, los bares, los hoteles, todo eso, ¿sí? 2.300.000 empleos. Después lo que cayó mucho es todo lo que sea el transporte aéreo, 1.300.000, pese a que ellos siguieron con vuelos, sí, hubo mucha menos gente que voló, entonces hubo mucho despido. En Estados Unidos es fácil de despedir, por eso los cheques van a la gente directamente. Y el tercero, y esto es lo interesante que quería mostrarles, es 1,1 millones de despidos. Esto no necesariamente es el gobierno federal, sino que son los gobiernos locales que han estado en problemas. Por eso los planes del presidente Biden incluyen ayudar a los estados o a los municipios que han tenido problemas porque han cobrado menos impuestos. Entonces, la realidad es, fíjense que el ajuste se da en todos los sectores de manera tal de poder salvar la salud de la economía. El empleo, como le decía, falta, y miremos a la derecha, antes de todo esto estaba el 3,5, que es lo que quiere la Fed como desempleo. Ellos creen que el pleno empleo está alrededor del 3,5%. Había ido a 14,8, con todo el crecimiento de empleo que hubo, hoy lo tenemos en 6%, y ese 6% para ellos es preocupante y por eso van a seguir los estímulos. Todavía falta, entonces todavía estaba la Fed hasta las últimas minutas diciendo que iba a seguir con los estímulos en cuanto a baja de tasas y compra de activos. Entonces, ¿qué pasa a nivel de las personas? Y los ingresos de las personas, fíjense, la línea de arriba se mantiene casi estable y la línea de abajo, los gastos también. Pero lo que es notable es que los americanos, que antes de la pandemia estaban en 7,6% de ahorro, ¿sí? Ahora llegó a estar a 20% a principios de enero y ahora están 13,6%, porque siguen siendo cautelosos a la hora de gastar. ¿Y por qué siguen siendo cautelosos a la hora de gastar? Porque están esperando que termine esta pandemia y vayamos a la nueva normalidad. Pero la realidad es que en situaciones como esta se gasta menos y eso produce un parate o un ralentizamiento de la economía. En cuanto a confianza del consumidor, la confianza del consumidor se mejoró y se recuperó mucho, pero todavía estamos lejos de lo que fue antes de los 130. Estamos en los 110 ya para febrero, marzo. Vamos a ver los próximos números y seguramente seguiremos creciendo. Ahora, detrás de todo esto hay un plan de estímulo y tuvimos los planes de estímulo, los cheques del presidente Trump en el gobierno anterior, y ahora tenemos le damos cheques a la gente, no a las empresas, ayudamos a la gente, que las empresas lo despidan, no hay despido, no hay indemnización por despido, dejamos que despidan, que las empresas puedan bajar los gastos, pero le damos plata a la gente para que la gente pueda seguir gastando y seguir moviéndose. El nuevo plan de estímulo de Biden que se aprobó es de 1,9 trillones de dólares. Y fíjense que seguimos con los cheques, esto está aprobado, asistimos a los estados que estaban en problemas, lo que yo les decía, que tuvieron que hacer despido de gente, damos de beneficios por desempleo, asistimos a las escuelas, aumentamos los créditos fiscales, asistimos a los sectores castigados y ponemos una moneda, 70.000 millones de dólares en vacunas y testeos. Es decir, fue un plan interesante. Pero eso se quedó ahí y está dando vuelta un plan entre 2 y 2,4 trillones de dólares adicionales. Y este es el que tenemos que ver porque cuando se apruebe esto va a impactar directamente en el mercado. Y fíjense que tiene que ver con la asistencia a la comunidad, está bien, pero fíjense el segundo es infraestructura, autos eléctricos, infraestructura, energía renovable,
Internet de alta velocidad por el 5G, y tiene que ver con infraestructura, 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 infraestructura. Es el famoso plan de infraestructura de Biden para promover y aumentar el empleo, porque ustedes saben que todo lo que sea construcción es multiplicadora de empleo. Entonces, este plan seguramente lo van a aprobar y va a estimular la economía. Si ustedes fijan los diferentes planes de estímulo, y acá tenemos, en todos los países van a ver, el rojito es 2019, el celeste oscuro es 2020 y el 2021 es el celeste clarito. Fíjense cómo todos los países han bajado los estímulos, ¿sí? Previendo una recuperación, pese a que fíjense Estados Unidos, eh, en cuanto a porcentaje del Producto Bruto, pasó de 15,6 a 14,6, es decir, no lo achica tanto porque está todavía con mucho estímulo sobre la economía. Habría que ver el plan de Argentina, que no está acá. Recuerden que en el presupuesto no se habían puesto ninguna partida para pandemia. Entonces, ¿cuál es el crecimiento esperado? Entonces, y fíjense Estados Unidos cómo viene creciendo a medida y cómo los países vienen creciendo el crecimiento según lo que dice el Fondo Monetario a medida y van cambiando, fíjense Estados Unidos ya está con un pronóstico de 6,3% para crecimiento de este año del Producto Bruto. China ya superó el Producto Bruto que tenía antes de la pandemia. Estados Unidos lo va a superar a mediados de este año. Y son las locomotoras que están tirando de la economía del mundo. Estados Unidos espera que crezca al 6,3% este año y terminaría arriba de lo que fue el Producto Bruto prepandemia. Es decir, han podido manejar dentro de lo posible, pese a las enormes miles de muertas que ha producido esto, sin destruir la economía a algunos países. Entonces, en el contexto internacional tenemos un crecimiento de la economía, está bajando el desempleo, ¿sí? Está aumentando la actividad. A medida que crece la vacunación, todas las economías crecen porque salen de todos los cierres que se le producen. La inflación está controlada, pero hay una gran emisión. Recuerda que hay una gran emisión. Por ejemplo, la Fed, uno de los temas que tuvo, y ustedes lo habrán visto hace unos meses, fue el debilitamiento, el aumento de la tasa de los bonos del tesoro, que subió, y cuando aumenta la tasa del tesoro, lo importante es ver la velocidad a la que aumenta, más que ver el tipo de aumento. Entonces, como subió rápido, le pegó a las bolsas que tuvieron una corrección durante esas semanas, pero la Fed salió rápidamente a hacer qué. ¿Y por qué se debilitaba el dólar y por qué tenía este problema? ¿Por qué subía la tasa? Porque había más vendedores de bono del tesoro que compradores. ¿Y por qué? Porque los inversores decían, si Estados Unidos va a emitir como está emitiendo, esto va a repercutir en el valor del dólar, y entonces eso hacía que no quisieran tener bonos del tesoro y salieran de bono del tesoro. Al salir de bono del tesoro, al aumentarse la oferta, bajaba el precio, subía la tasa. Lo que hizo la Fed y lo que está haciendo es, restauró un plan de recompra de bonos del tesoro de 130.000 millones de dólares mensuales, que va a durar mientras dure este problema de desempleo. Y esto dio vuelta un poco la fortaleza, refortaleció al dólar, y lo que hizo es que vuelvan los flujos internacionales. Entonces, la Fed mantiene las tasas bajas, pero mantiene el tema de aumento del balance de la Fed, comprando más bonos, aunque sea con emisión. ¿Okay? Entonces, la realidad es, hay una activa gestión monetaria para dar estímulos y para contener de alguna manera todo lo que sea la debilidad o la fortaleza del dólar. Entonces, ahora vamos a pensar que tenemos la bola de cristal, que no la tenemos, así que va a ser más que nada una opinión, así que discúlpenme, pero es el view que tenemos. Y el view que tenemos es, en lo local, yo siempre divido en lo que es qué hago con la liquidez. Si yo tengo plata en la mano, recuerden que la caja de ahorro no ahorra, la caja de ahorro es ayudar a empresas que no son ONG, que son los bancos, para que tengan financiamiento a tasa cero y puedan prestársela a ustedes a tasas arriba del 50. Entonces la realidad es, no hace falta ayudarlos, los bancos ganan mucha plata solos, no hace falta ayudarlos dejando de la plata muerta, y pueden ponerlo en un fondo de money market. El nuestro, por ejemplo, en los últimos 5 días tuvo una tasa de 31, ustedes dirán, ¿está por abajo de la inflación? Sí, pero tengo liquidez inmediata.
Y la realidad es, lo comparo con una caja de ahorro, no con inflación. En corto plazo, nosotros tenemos un fondo T más 1 y creo que Federico distribuye varios T más 1. El nuestro en los últimos 30 días tuvo una TNA del 42%. Ustedes dicen, y no es mucho. No, pero si yo tengo liquidez de más de 30 o dentro del mes y el 31 no me alcanza, me voy 11% más con mi liquidez. Y en mediano plazo, hoy todos recomendamos, está recomendándose los fondos que son atados a la inflación, los fondos que tienen ajuste SER, que son fondos que tienen el manejo de esa cartera de bonos SER, que fíjense que en los últimos 90 días de una TNA del 52%, se espera un rendimiento por arriba de la inflación del 1,2%, y esto lo uso como cobertura incluso de dólar hasta las elecciones, porque hasta las elecciones esperamos que no, o lo más probable, es que no toquen el tipo de cambio, si no sería un suicidio para el gobierno. Eh, sí, pero tenemos renta fija dólar link, existen los dólar link. Lo que pasa es que fíjense que los últimos 90 días dio un 21%. ¿Y qué tienen los renta fija dólar link? Y tienen un sintético, pero como lo que está pasando es que la tasa es tan baja de los sintéticos, y fíjense que 54% de la cartera está en sintético, 46% en instrumento dólar link, al menos el nuestro, tiene una duration de un año, pero espera una devaluación más 5, es decir, es imposible hoy con una evaluación al 22 que le dé más del 27-28%. Entonces está muy por abajo de lo que le daría un inflation link. Tenemos otros fondos, tenemos fondos de acciones, tenemos fondos de bonos, de retorno total, de pymes, de infraestructura. Eso Federico se los puede contar. Pero lo que creemos es, y después tenemos fondos nominados en dólares, no están teniendo un buen rendimiento, esa es la realidad. Recuerden que los bonos en dólares han bajado todo el año. Entonces en dólares, o para local, para hablar de dólares, yo lo que diría es dólar MEP o cable, y Federico después tiene inversiones, y las inversiones pues en corporativos de muy buena calidad crediticia, yo les mostré algunos, pero muy buena calidad crediticia, de 8 para arriba hay, y si se hacen las cosas bien, las empresas siguen emitiendo. Ayer hubo una emisión de Pan American Energy que se salió a buscar 150 millones de dólares y se llevó 300 millones de dólares y dejó afuera del mercado a muchísimas ofertas que pedían mucho más de Pan American Energy, porque es una excelente compañía con excelentes resultados y muchas cosas del exterior, y sin embargo no pudo satisfacer toda la demanda. Y, sí, y entonces ¿qué tipo de corporativos de muy buena calidad? Lo hablan con Federico. ¿Qué compañías? Y compañía del estilo de Pampa, compañía del estilo de un Telecom, compañía del estilo de un Arcor, compañías que tengan flujos en dólares, ¿sí? Y que tengan buena calidad y que en esta economía no están sido golpeadas. CDRs, ¿sí? Si ustedes son de un riesgo para tener CDR, o son aquellos que han comprado, todavía no pasaron los 6 meses de comprar los $200 y no pueden dolarizarse, CDRs. El CDR es comprar contado con liqui y comprar una acción que cotiza en New York Stock Exchange, ustedes lo recuerdan. ¿Qué acciones? Hay carteras, nosotros tenemos carteras, Federico tiene carteras, es una forma de invertir atado al contado con liquidación. Si el contado con liqui sube, va a subir solamente por eso, aunque las acciones no se muevan. Estamos en temporada de earnings en Estados Unidos y algunas ganancias se están mostrando, son realmente buenas. En el plano internacional, uno puede subir instrumentos que nos permitan subirme a los estímulos, y hay que subirse a los estímulos de las economías desarrolladas, eso sin ninguna duda. Entonces, especialmente que Estados Unidos y China, Europa viene bastante más atrasado, Brasil tiene sus temas de idas y vueltas, con lo cual es todo un tema. Hay casos puntuales como Vale, que mostró balances fantásticos en Brasil, pero la realidad es uno está más tranquilo en Estados Unidos y China. Hay fondos internacionales, ustedes pueden comprar fondos internacionales, pueden comprar ETF, pueden comprar acciones, y la gran pregunta siempre es, ¿y en qué sectores me meto? ¿Sí? Entonces, uno puede meterse si uno es conservador, Federico distribuye, nosotros también, pero Federico distribuye excelentes fondos internacionales o ETF que están construidos sobre bonos que son muy conservadores,
que tienen muy poco downside posible y que rinden en 4% para arriba en dólares, 6, 8%, ¿sí? Que el año pasado rindieron más, pero realmente son fondos muy conservadores, tienen fondos de renta mixta. Y si no, aquellos que, si ustedes quieren un poquito más de rendimiento y se animan con su estómago a aceptar que algún día baje, porque hay días que baja, hay días que sube, no todo sube todos los días, a menos que no tenga riesgo, entonces me subo a algo que esté favorecido por los estímulos y por las nuevas tecnologías, las nuevas temáticas, y eso tiene que ver con todo lo que es infraestructura. Tenemos todo el plan de Biden de infraestructura, hay ETF directamente de infraestructura, hay ETF directamente de litio, hay ETF que tienen que ver con todas estas temáticas, hay ETFs que tienen que ver con, por ejemplo, con madera, fue de los ETFs que más subieron. En Estados Unidos recuerden que mucha construcción de casas, que hay mucho estímulo para housing, son de madera. Hay ETF que siguen o fondos que siguen toda la movida del 5G o de los automóviles eléctricos que tienen muchos estímulos. Todas las tecnologías nuevas tienen un crecimiento que se acerca más a la ley de Bull en cuanto a las cotizaciones, que se acercan a un crecimiento lineal, entonces, a la ley de Moore, perdón, que a un crecimiento lineal. Entonces la realidad es, busco aquello con la asistencia del EBO, que para eso tiene excelentes asesores financieros, que tenga calidad. Siempre compren calidad y pensando en los planes de negocio a futuro que tienen esas empresas y cómo van a mejorar o cómo va a seguir esas empresas mientras dure la pandemia a la luz de todos los estímulos. Es decir, yo creo que es importante comprar siempre calidad, no comprar aquello que uno oyó por ahí que habría que comprar, sino refrendarlo con un research, refrendarlo con algo que sea calidad, mirar los números, mirar no solo los price earnings, sino mirar también los return on equity y cuánto está ganando la empresa. Y eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo en nuestras inversiones y protegernos. Entonces, fíjense, yo aquí esto lo bajé esta mañana hace un rato y esto es hasta el día de ayer. El gráfico de arriba es cómo vienen, porque se hablaba mucho de derrotar de las tecnológicas a las cíclicas y salir del Nasdaq, que en el gráfico de arriba es en lo que va del año, la línea celeste, y la línea celeste dice que el Nasdaq viene creciendo al 9,3%, fíjense cómo cayó el Nasdaq allá por la suba como cayeron los tres índices, pero allá por la suba de las tasas de interés, que es lo que yo les decía, pero el Nasdaq se viene recuperando rápidamente en las últimas fechas, ¿sí? Y tenemos más arriba, en negro, el Dow Jones Industrial, que se suponía que eran los sectores cíclicos que había que invertir, y el 11,5% el Global S&P, que tiene muchas empresas que también están en el Nasdaq, de las grandes empresas. Ahora fíjese que no hay tanta diferencia. Ahora cuando yo miro una pantalla más larga, que es la del año pasado, el 2020, que es la de abajo, lo que veo es que las tecnológicas o las del Nasdaq, que incluyen por ejemplo a Bioceres, que ustedes la red que te conocen, que ahora pasó al Nasdaq, ¿sí? Pasó del Dow Jones al Nasdaq, porque es una empresa realmente de innovación y tecnología. Está casi, dieron un 43% el año pasado, o sea, seguir un índice Nasdaq era 43%, seguir un índice Dow Jones era 6% y seguir un índice S&P de 16%. Son enormes diferencias, son años para hacer mucha diferencia si uno tiene, si está subido al caballo ganador o si está cerca del caballo ganador. Piensen que el año pasado lo que tenía algunos ETF como TAN, el de energía solar, subieron más del 200%. Entonces, Bioceres subió más del 200%. Entonces, la realidad es hay que estar en contacto con nuestros asesores financieros y ver qué es lo que nos sirve en este momento para subirme a la ola de lo que está pasando en este momento. Yo puedo comprarme un bono y decir que bueno, el año pasado gané un 4% anual. Ok, te perdiste el 40 siendo conservador o el 100 si tenías un poquitito de ganas. Pero bueno, no va a pasar nunca más. Es decir, durante este año van a ser los estímulos, las tasas bajas. El año que viene ya no sabemos. Entonces es un año quizás para aprovechar. Va a ser más volátil que el año pasado. El año pasado, fíjense que tuvo volatilidad, va a ser más volátil que el año pasado y lo está mostrando el gráfico de arriba, pero tiene grandes oportunidades. Yo no les quería tomar todo en la mañana, entonces vamos a pasar a preguntas, Federico, si te parece. No sé si hay preguntas.
Mira, acá justo estaba viendo, varios me escribieron por WhatsApp, no sé si por miedo a, a exponerse, pero bueno, te consulto. Teniendo pesos en Argentina, o sea, no queriendo dolarizarme, ¿considerás que la mejor opción es 100% en productos ajustables a hacer? Sí, sin ninguna duda. Hoy, y digamos hasta octubre, hasta las elecciones, es productos ajustables por ser. A menos que yo quiera estar tradeando, entrando y saliendo. Yo no se los quise mostrar, pero si quiere un bono en dólares, si yo me paso de global al bonar o del bonar al global según la diferencia que tenga, ¿no? Me paso de una ley a la otra según la diferencia que tenga. La realidad es, si quieren estar tradeando todo el día, lo pueden llegar a hacer y le pueden pegar, pero si quieren estar tranquilos y sobre todo si no tienen mucha plata y no quieren dejar cuando tienen mucha plata, la plata en comisiones, compran un fondo con ajuste SER y en septiembre, octubre empiezan a mirar con Federico y ahora qué hacemos, porque si va a seguir por este lado, vamos a seguir con SER, aunque algún día sea negativo, va a seguir con SER. Y acá me hacen otra pregunta, bueno, está bastante de moda el tema de las cripto, o sea, si bien ya existen hace varios años, con todas las subas y bajas que tuvo durante estos meses, me consultan qué opinás hoy de las criptomonedas. Nosotros, bueno, de varios clientes estuvimos comprando ETF en el exterior, digamos, de Bitcoin, o sea, que ajustan, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? En base Mira, también a toda esta Federico, emisión monstruosa de dólares en Estados Unidos. el Bitcoin se ha usado en parte, justamente como vos decís, como como un refugio. Está como, digamos, como el oro de alguna manera, como un refugio. Tiene muchísima volatilidad, hay que tener estómago para la volatilidad. Eh, lo único que lo mueve es la oferta y la demanda. Es así, no tiene nada atrás como el oro, pero no tiene nada físico si uno quiere, y no tiene usos. El oro tiene, la mitad del uso del oro en joyería, con lo cual tiene algunos otros usos. El oro se quedó de alguna manera, no sube hace rato, y no es malo tenerlo como una parte de la cartera. Es decir, no es malo tenerlo, vuelvo a decir, como una parte de la cartera. Sabemos que es especulativo, sabemos que puede subir el año. Fíjense que hace unos meses valía $10.000. Ahora está alrededor de 50.000, 60.000. Es decir, no es que multiplicó por 2 o que subió un 30%, multiplicó por 5, por 6. ¿Ok? Pero así que multiplicó por 5, por 6, puede ser una burbuja. Nadie puede asegurar nada porque es muy nuevo todo. Es cierto que uno de los grandes movimientos lo tuvo cuando Elon Musk puso una parte de su caja. ¿Por qué puso una parte de su caja? Porque como los bonos no rinden, ¿sí? Las tasas esas son muy bajas, y si estamos hablando de un 2%, una inflación que va a estar arriba del 3% en Estados Unidos, son tasas negativas. Entonces deberíamos pensar los argentinos que estamos tomando siempre tasas negativas. ¿Por qué un tipo como Elon Musk dice, no, yo tasa negativa no me como? Entonces se pone una parte, el 10% de su caja de Tesla, la mete en Bitcoin, lo tuitea, y al tuitearlo levanta la cotización. Entonces, la realidad es que Susan Wood, no sé si la conocen, de los ETF ARK, que es una gran analista, sobre todo de lo que sea innovación, lo que hizo fue el cálculo y dijo, ¿qué pasa si el 10% de la caja de las empresas de S&P pasa a comprar Bitcoin y lo sigue a Elon Musk? Porque la realidad es que hubo varias empresas que lo siguieron a Elon Musk y pusieron parte de su caja en Bitcoin. Por eso fue el aumento de la demanda. Bueno, si hicieran eso, el Bitcoin, el cálculo es que pasaría a los $200.000. ¿Sí? Un Bitcoin de $200.000. Ahora, sigue siendo ¿cuál es el fundamento atrás? Entonces, en resumen, para una parte y para un cliente que no tenga problema en perder una parte, adelante, adelante. Acá Misma preguntan, visión. tenés la misma visión. Yo creo que coincidimos, todo lo que estamos en el mercado coincidimos en lo mismo, y nos perdemos esa suba. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguro. Y ahí preguntan, ¿cómo ves el tema de las acciones bancarias en el exterior, en Estados Unidos puntualmente? Bien,
Bien, los bancos han ido bien, han presentado buenos balances, selectivamente siempre, ¿no? Goldman Sachs, o los que no están, los que no fueron golpeados por estos papeles raros, y las grandes empresas siempre. Los bancos siempre ganan plata, no hay que hacer problema. Yo veo una en el chat que dice: los rumores sobre Marcos Laveaña en INDEC, ¿cómo puede pegar en institucional? La última vez que ese rumor de manoseo metió miedo. La realidad es que, lamentablemente, si tuviéramos la noticia de que lo sacaron a Marcos Labaña y pusieron un soldado de la Cámpora, y va a ser un día negro. ¿Qué les puedo decir? Pero yo dudo que el gobierno quiera perder esa credibilidad. Es decir, parte de la credibilidad es que los índices están bien y son buenos. Entonces, y sería romper la alianza con los Labaña, y sería un poco raro. Yo espero que no hagan eso, ¿sí? En el gobierno anterior de la señora Kirchner, del principio se sabía que los iban a mover. Y la realidad, ustedes vieron un chart donde yo les mostré que 2/3 de la deuda con lo que se financia el gobierno es con bonos SER. Si llega a destruir los bonos SER, probablemente la gente no va a comprar más bonos argentinos, entonces, bonos en pesos. Y lo que va a producir es mucho más grave que la baja de un fondo Inflation Link. Lo que va a producir es un problema grave sobre la economía argentina, y creo que eso lo saben. Por eso, si pasara sería lamentable. Yo le veo bajas probabilidades. No sé, Federico, si pensá lo mismo. Sí, sí, opinamos igual. A ver, cuando se empezó a hablar de que el año que viene van a cambiar la metodología, empezó a generar miedo, pero bueno, o sea, la Pero era metodología en algo teoría, si lo que hacen estaba, claro, pero la gente está no previsto, entendió que exacto, eso estaba previsto, y era así. Es como cuando exacto, cambia los componentes del Merval, está previsto. totalmente. Pero bueno, cuando uno escucha un cambio, automáticamente enciende la alarma de van a tocarlo, lo van a bajar a la mitad, y bueno, uno tiende a asustarse. Este, Y y Iván le pone, dice que no le da demasiado valor a la variedad de credibilidad, pero la realidad es que creo que Guzmán le llegan a tocar un poco más la credibilidad, y se va a volver a su universidad tranquilo y nos va a dejar colgados. Por ahora es el que intenta poner un poco de seriedad en toda la parte económica. acá me están haciendo otra consulta de un cliente que por ahí hace bastante tasa en pesos, y me consulta con respecto a qué opinan ustedes de las tasas a mediano plazo o de acá a octubre. O sea, hoy la realidad es que las tasas de plazo fijos, todos los bancos pagan lo mismo, las LELIC también están más o menos bastante estables, y por ahí con el objetivo, o por ahí como asesoramos nosotros, del que busca financiarse, por ahí aprovechar a largo plazo, porque tarde o temprano las tasas deberían subir para incentivar, digamos, me parece, o sea, que el dinero, digamos, vaya hacia entidades financieras, sino hacia consumo, tratar de reducir inflación. No sé cuál es la visión de ustedes. Debería, Federico, pero la realidad es que como el gobierno, una de las variables que quiere mostrar para bajar la inflación es bajar las tasas, hay que ver a las tasas que está sacando las LEDs, por ejemplo. Las LEDs las sacó al 30 y 37 de las más largas, y por eso es que le resultan desiertas las licitaciones. Hay que ver la reacción que tiene, pero si lo que va es una inflación a la baja, la tasa debería ir a la baja. Si la tasa debería acompañar la inflación. Por ahora están adelantando una baja, y ese adelantamiento de la baja no está siendo acompañado por el mercado. Entonces, la verdad es, si no logra controlar la inflación, las tasas deberían subir, y las tasas ajustan siempre con la inflación. Por ahora el gobierno cree que la tasa le puede servir como un ancla para la inflación junto con el dólar, y no lo está logrando. Pero no sé, yo no me pondría una tasa larga. Yo prefiero la liquidez porque puedo salir cuando quiero, pero bueno, hay inversores para todos los gustos, inversores que les gusta entrar en tasa. Viéndolo de una manera al revés, o sea, contraria. El cliente que busca financiarse, y por ahí te dice, ¿qué hago? Yo Haciendo financiación, cauciones a 7 cualquier, días, al, sí, al 33, o me voy a 180 días al 40, costo financiero total. Entonces, yo me voy hacia eso largo. me refería, Yo aprovechar financiación las tasas. siempre larga a la tasa que consiga. ¿Sí? Cualquier cosa que consiga abajo de la inflación, tomala. ¿Sí? Financiarte Bien, a tasas negativas es un negocio que solo existe en la Argentina. bien, buenísimo. Así que bueno, son casi las 11, si no hay más consultas, este,
Yo, Te agradezco mucho, Dani, y bueno, Seba también, y a todo el equipo de Balance. La verdad que siempre están a disposición de lo que nosotros necesitamos y también de las consultas de los clientes. Así que, bueno, excelente y muchas gracias, y también a todos los participantes que pudieron escuchar y consultar también y participar. gracias a vos, Federico, y a los participantes. Esperamos no haber defraudado, que haya sido divertido. Pero bueno, gracias, que tengan muy buen día y cuídense que no está fácil. Gracias, que tengan muy buen día. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Saludos, Fede. Chao, chao.